Hola muchachos, el día de hoy pues vamos a revisar entonces este ejemplo sobre las fuerzas ejercidas sobre una carga. En este caso vamos a irnos sobre la carga 2. Vamos a mirar qué fuerzas se ejercen cuando tenemos otras dos cargas, en este caso de magnitud 3 microcoulombs, una de -2 microcoulombs y la carga 2 es de 5 microcoulombs. Distanciadas entre ellas entre Q1 y Q2 24, distanciadas entre ellas entre Q1 y Q3 de 20 centímetros y entre Q2 y Q3 de 18. Es lo primero que tenemos que hacer en este sentido. Primero tenemos que hallar el ángulo, este ángulo de referencia, ¿sí? Que hay entre la dirección que tiene la Q1 y Q2 y la dirección que tiene Q3 y Q2. Por ello, pues, ya que sabemos el teorema de coseno, pues vamos a despejar. La idea es hallar un ángulo, este ángulo que queremos hallar. Por eso, en este sentido, como tengo igualado a c cuadrado, pues voy a pasar el a restar, a cuadrado, el b a restar, b al cuadrado, y este -2 que tengo yo aquí presente, este -2 a b, pasa a dividir, de forma tal que al final tengo que sacar, lo único que me queda es sacar coseno a la -1. Ahora, utilizo mis datos, voy a utilizarlos para el caso que tengo, y entonces tengo que, aquí es 20, el cateto opuesto al ángulo que estoy trabajando, siempre si aquí, bueno, aquí debiera haber colocado un ángulo referencia a- al lado C, pero digamos que ya tengo C al cuadrado, es 20 al cuadrado, menos 24, uno de los lados adyacentes, 18, uno de los lados adyacentes, dividido en -2 por 24 y por 18, que son los dos lados adyacentes, en este orden. Y sacamos coseno a la -1. Al hacer esos cálculos en la parte de arriba me da -194, por favor, confirme. Y en la parte de abajo me da 864, por favor, confirme. La división de ello, de sacar el coseno a la -1, me da 77,02. Eso indica que el ángulo entre este angulito alfa que denominé yo, entre la dirección de Q1 a Q2 y de Q3 a Q2, es de 77,02 grados. ¿Sí? Que nos va a servir de referencia para ahorita trabajar. Ahora, necesitamos hallar la fuerza ejercida de las cargas 1/2. Como son positiva y negativa, se van a atraer por ahora, van a atraerse, ya ahorita miramos ese análisis, y entre Q3 y Q2 se van a repeler, ya miramos ese análisis, a ver qué sucede. Entonces, vamos a utilizar el K, que es 9 por 10 a la 9, es una constante, ¿cierto? Una constante para la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces, multiplicamos Q1, que es 3 por 10 a la -6 porque es microcoulomb y hay que dejar todas las unidades en coulombs. Eh, Q2 que es 5 por 10 a la -6. No utilizamos los signos porque los signos los vamos a utilizar, es más para la orientación. Dividido en 24 centímetros, pero como hay que pasarlo a metros, por eso dividí entre 100 para que me quede 24 centésimas elevado al cuadrado, porque eso dice la fórmula de Coulomb, ¿cierto? Entonces, vamos a solucionar esa partecita. En la parte de arriba podemos hacer algo y es multiplicar 9 por 3, 27, ¿sí? Este 3 por este 9, por este 5, 27 por 5 me da 135. Tenemos aquí. Ahora, como 10 a la -6 y 10 a la -6 son bases iguales, se pueden sumar sus exponentes, pero -6 me da -12. Y con este 10 a la 9, como también es base igual, sumo el exponente, por tanto me queda 9 menos 12, me da -3, por eso aparece este -3. 4 centésimas al cuadrado me da 0,0576, que al hacer la división nos da, o como número racional, el 75,32 de Newton, que es equivalente a 2,3437 Newton en su parte decimal. Y eso de la carga 1 hacia la carga 2, fuerza ejercida. Cuando miramos la carga 2, E3 sobre la carga 2, pues multiplicamos lo mismo, el K, la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado por el 2, que es la carga número 3, aquí está, 2, y la carga 1 es 5, entonces vamos acá, entonces mire que 2 por 10 a la -6 porque es microcoulombs, por 5 por 10 a la -6 porque es microcoulomb,
dividido en 18, que es la distancia de la carga 3 sobre la carga 2. Vamos a mirar, ¿cierto? Mírenlo acá. Carga 3 sobre 2, ahí está, 18. Y entonces, al hacer esa partecita, perdón que me fui de más, entonces vamos a hacer las divisiones respectivas, perdón, lo dejamos acá, me pasé. Entonces, sobre 18 centésimas, porque hay que pasar a metros, en este caso era 18 centímetros, dividido en 100 para que me quede en metros y trabajar sobre unidades de newtons, coulombs y metros. Como las multiplicaciones, 2 por 5, este 2 por este 5 me da 10, por 9 me da 90, mírenlo aquí. Ahora lo que hicimos hace un momentico, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 da 10 a la menos 12, por 10 a la 9, eso me da 10 a la menos 3. Sumando los exponentes me queda menos 12 más 9 me da menos 3. 18 centésimas al elevarlo al cuadrado, tengamos en consideración, al elevarlo al cuadrado nos da 0,0324, ¿sí? Que al hacer esta división en su calculadora puede verificar y le da 25 novenos de Newton. Esta es la fuerza ejercida de la carga 3 sobre 2. O si lo quiere dejar como decimal, pues 2,7 periódico de Newton. Yo prefiero trabajar el racional, pero pues no se verá. Ahora, como el ángulo vamos a trabajar era de 77 grados, de 77 grados. Lo voy a dejar reposando sobre, mira aquí dice, voy a dejar reposando para poder entender un poquito mejor. Hice un giro y entonces dejé la distancia de 24 de Q1 a Q2, la distancia de 18 de Q2 a Q3 y la 18 distancia de 20 de Q1 a Q3. Lo que hice fue una leve rotación para que me quedara esto sobre el eje X, ¿sí? La rotación de este gráfico que pues no tengo orientados, no lo tengo sobre un eje, entonces para que me quede más fácil, este segmento, esta distancia, la hice reposar sobre el eje X. Y pues aquí como es mi carga de trabajo Q2, pues dejé como el eje, el centro del eje del plan del cartesiano aquí ubicado. Forma tal que ahora, teniendo el plano cartesiano, aquí mis coordenadas, ¿sí? Entonces, podemos ver que como entre Q1 y Q2 son cargas opuestas, se van a tender a atraer. Y como se van a atraer, pues Q2 va a tender a irse hacia la izquierda. A la izquierda. Q2, la fuerza de Q2 se va a tender a ir hacia la izquierda, que es esa magnitud que tenemos acá, 2,7 aquí, o 25 novenos. Más de 35 novenos. Listo. Ahora, en el caso de la carga Q3 sobre Q2, resulta que nos había dado el 25 novenos Q3. Ah, bueno, qué pena, aquí lo tenemos. 25 novenos, mire que yo lo trabajé como 25 novenos, aquí está, perdón. La Q1 sobre Q2 está más arribita, aquí la tenemos, Q1 sobre Q2 es 2,3437,5. Ya lo trabajamos. Vamos a descomponer entonces la carga 3, la fuerza ejercida de la carga 3 sobre la carga 2. ¿Cómo lo hacemos? Con respecto a ello, Q3 y Q2 van a tender a repelerse y al tender a, ya que son negativas, al tender a repelerse, pues la tengo aquí, vamos a mirar qué sucede en ese sentido. En ese sentido, cuando tenemos esta partecita, entonces, como vamos a mirar entonces qué sucede entre las cargas. En este sentido, si vamos y revisamos, perdón, eh, voy a dejarlo así, entonces tengo Q1, Q2, Q3, y si vamos y revisamos, vamos a ver qué sucede entre ellas. Entonces, en primera instancia vamos a mirar qué sucede con la carga 1 y 2. Entre la carga 1 y 2 se van a repeler, o sea que la carga 2 va a coger hacia allá. Entonces, la fuerza de la carga 1 sobre 2 va a tender a ir hacia allá. En el caso de la fuerza 1, un color clarito, la carga 3 sobre 2 va a tender a irse de para allá, pero va a tener dos componentes.
¿Por qué? Porque se están repeliendo, porque son dos negativas, van a tender a expulsarse, a repelerse. Entonces va a tener una fuerza hacia el eje X positivo y va a tender a una fuerza Y. Entonces aparece entonces por acá la fuerza, perdón, la voy a escribir acá como la fuerza de 3 sobre 2 para X y la fuerza de 3 sobre 2 para Y. De esta forma, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Vamos a trabajar el ejercicio, entonces vamos a mirarlo acá. Vamos a hallar entonces sus componentes. Entonces, para hallar la fuerza de 3 sobre 2 para X, debo multiplicar la fuerza de 3 sobre 2 por el coseno de el ángulo. En este caso, acordémonos que este ángulo es de 70, perdón, voy a buscar cuánto era el ángulo, de 70, por aquí lo teníamos, 77,02, 77,02, entonces vamos a dejarlo acá, perdón, subo un poquito más, para recordar las magnitudes, los valores, me fue de más, 77,02. Para la fuerza de 3 sobre 2, pero en Y, nos va a dar la fuerza de 3 sobre 2 multiplicado por el seno de 77,02 en ese mismo sentido. Entonces, la fuerza de 3,2 sobre X va a ser esta fuerza de 3,2, ya la hemos encontrado aquí en esta partecita de arriba, vamos a buscarla de nuevo, y es de fuerza de 3,2 es 25 novenos. Yo voy a trabajar con 25 novenos para que me dé más exacto. Necesito que me dé más exacto, entonces 25 novenos. 25 novenos por el coseno de 77,02. En este caso, la fuerza 3,2 en Y es 25 novenos por el seno de 77,02. Allí hago los cálculos, y entonces yo lo voy a hacer acá, 25 dividido en 9, eso multiplicado por el coseno de 77,02, creo que aquí me falta un 77, aquí me falta un 7, trin, 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 me quedó 77,02, cierro paréntesis, esto es igual a 12,36. Voy a dejar como que la fuerza de 2 de X es 12,367 newton. Y la fuerza es en Y, será ese mismo 25 novenos, pero ahora multiplicado por el seno. Vamos a multiplicar por el seno, voy aquí un momento a calcular, y me queda 2,85. Voy a dejarlo como 2,85. 85, ya las tengo. En general, perdón, a ver si lo tengo aquí abajito para esto, listo. Recordemos que esta ya es la fuerza que se ejerce aquí en vertical, pero la horizontal tenemos esta fuerza, la fuerza resultante en X va a ser S, fuerza de 3,2X más la fuerza de 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tendremos que hacer la suma de ese 12,367 más, vamos a hallar la fuerza de 1 sobre 2, la fuerza de 1 sobre 2, perdón, la fuerza de 1 sobre 2 es 234, 375. 234, perdón que se me olvidó, 234, 375, como va acá. Por tanto, me queda una fuerza resultante en X, una fuerza resultante en X con valor, perdón, 12,30, perdón, 12,367 más el 2,34375. Y esto me da 14, en este caso me da 14,71 newton. Y ya tenemos entonces la fuerza resultante en X, la fuerza resultante en Y. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dejar aquí resaltadita esta fuerza resultante en Y.
y la fuerza resultante en X, porque solo hay, en el caso de X había dos fuerzas, en el caso de Y había una fuerza que era la que teníamos que considerar. Entonces vamos a trabajar con esas dos fuerzas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas dos fuerzas? Pero me voy a llevar estos valores, voy a bajarlos un poquito. Entonces necesito el 285 y el 1471. Entonces, en X, 285, perdón, voy a cambiar un colorcito que se vea. Entonces, con respecto a X, va a ir hacia allá. Con 14,71. Y 285 en Y. Y 285. Y 2,85. ¿Sí? Normalmente, pues uno coloca la fuerza acá. ¿Sí? Les, perdón, les coloco un colorcito para que se vea con colorcitos. Entonces, fuerza de aquí, ¿cierto? En X, fuerza de aquí, en Y, pero como lo que necesitamos es la fuerza resultante, voy a utilizar esta línea auxiliar que me permitirá a mí identificar que la fuerza resultante, sí, esa va a ser mi fuerza resultante y mi ángulo con respecto al eje X será ese. Entonces, para hallar esa fuerza resultante, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, en donde tenemos los valores, perdón, yo los tengo acá. Entonces, está el 14,71, perdón, borro aquí una plantillita que tenía yo, en un valor que no corresponde, y ya la tengo aquí, pum, 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 perdón un instante, y el 2,854, 2,854, si era así, 2,8, bueno, era solo 8, 2,8, me sobra. Listo, entonces me sobra ese 4, te lo voy a quitar de aquí. Hola. Uy, no tanto. Un tachoneo, una gotita que necesito. Aquí borramos la partecita y escribo el 2,85. No aplica, ¿sí? No lo consideramos. Listo. Entonces hacemos esa partecita y entonces, perdón, yo lo voy a hacer porque 14,81 elevado al cuadrado más 2,85 elevado al cuadrado. Eso me da 57/20 que le saco la raíz cuadrada de esto y me queda alrededor de 1,688. 1,688 Newton, la fuerza resultante. Ahora, con respecto a esa fuerza resultante, voy y confirmo otra vez, 14,71 elevado al cuadrado más 2,85 elevado al cuadrado, me dio esto, uy, perdón que algo mal, sí, había visto 14,98. Entonces este valorcito no es este, perdón, sí, no es mal, confirme, y entonces acá tengo, a colocar aquí un valorcito que tenía aquí una puntilla de algo que había hecho. Entonces tengo mi resultado, en este caso y confirmo 14,71 elevado al cuadrado más el 2,85 elevado al cuadrado me da 224,50. Le saco la raíz cuadrada a eso y me queda 14,98. 14,98 Newton. ¿Y ahora qué necesitamos? El ángulo. Y el ángulo lo vamos a hallar, perdón, borro aquí este pedacito que lo necesito. Se supone que es el y sobre el x. El y en este caso lo teníamos como 2,85 dividido en el x, que es 14,71. El ángulo, perdón, voy a sacar tangente a la -1 de 2,85 dividido en 14,71, cierro paréntesis, igual, me quedó 10,96 grados. 10,96 grados. 10,96 grados. ¿Qué significa esto? Vamos a mirar entonces ese ángulo. 10,96, aquí tenemos.
teníamos componente, la fuerza en X, ya estaba F1, la fuerza en Y, ya está. Listo. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué significa esto en últimas? Que cuando vayamos, no había hecho la gráfica, entonces tenemos que aquí estaba la carga 1, que aquí estaba la carga 2, que por aquí estaba la carga 3, perdón, lo dejo así, carga 3, perdón, carga 3 aquí, aunque se me fue el puntico de más, teniendo la carga 3, este ángulo se supone que era de 77,02, pues el ángulo, si nos damos cuenta en este sentido, ¿hacia dónde se nos va a direccionar nuestra carga? ¿Sí? La fuerza resultante. Nuestra fuerza resultante viene a irse para allá con un ángulo con respecto al eje X de 10,96 grados, o sea, en este caso tendría que a 360 restarle el 10,96 a que me dieran los grados, menos 60, perdón, lo coloco acá, 349, 349,035, 035, ese sería el resultante, el ángulo resultante en posición normal, si tomáramos nosotros en consideración que el ángulo viene acá hasta aquí. Y con una fuerza de 14,9, que era lo que teníamos nosotros aquí planteado, 14,98, esta fue 14,98. Y pare, eso era lo que tenía yo para trabajarles, eso era lo que quería mostrarles en ese sentido, ¿sí? Ustedes podrían tratar de verificar ya, eh, pues, sus procedimientos. Listo, muchachos, feliz día, que estén muy bien. Ya este ejemplo queda para que ustedes lo utilicen, hagan el mejor. Chao.